La selección Colombia se prepara para enfrentar a visitar a la selección de Brasil, que es nuestra perseguidora, nuestro equipo que está detrás de nuestra tabla de posiciones por un punto por debajo al equipo de Dorival. Equipo muy duro, muy fuerte, pero que tiene una baja muy sensible que es la cuota creativa de este equipo, que es la de Neymar Jr. Pero ¿cómo plantear este partido frente a la selección de Brasil? ¿Cómo jugarle a una selección tan histórica dentro de nuestro fútbol sudamericano? Lo analizamos hoy acá en A Un Toque. Bueno, Diego, después de Libertadores y de Sudamericana nos metimos de nuevo a Selección Colombia, eliminatorias 2026 con Mebol. Nuestro primer rival será la selección de Brasil, que en resultados viene muy bien, digamos lo que está un punto por debajo de nosotros en la tabla de posiciones. Nosotros tenemos 19 puntos, ellos tienen 18, pero que en cuanto a sensaciones y juego, digamos que han sido la gran cuota que queda debiendo todavía esta selección de Dorival y la selección brasileña en general. Pregunta, y esa pregunta la hago porque me pareció algo muy interesante que le escuché al Tino Asprilla en ese programa de ESPN, no me acuerdo el nombre, pero que decía algo muy interesante y muy cierto, y es los equipos en eliminatoria suelen apretar más en segunda vuelta que en primera por las alternativas de clasificación y por obviamente los puntajes que ven ya con la tabla de posiciones en últimas fechas de finalización. ¿Cómo jugarle, Diego, a esta Brasil que si bien no viene con Neymar Jr. con esa cuota de creatividad, sí viene con un equipo muy ofensivo y en muy buen ritmo individual, en una situación individual bastante buena y creo que con uno de los mejores jugadores hoy por hoy de Europa, que es Rafinha. Tiene un equipo muy ofensivo y muy versátil, la selección de Brasil. Tiene a Rafinha que puede jugar por dentro, puede jugar en punta y puede jugar en banda. Rodrigo puede hacerlo desde el sector izquierdo, como hacerlo también con delantero más. Eh, y bueno, los dos brasileños, tanto Rodrigo como Vinicius, aunque Vinicius sí es más jugador de banda hacia el centro y Rodrigo sí se puede adecuar más en esas tres posiciones de la parte ofensiva de arriba. Hay versatilidad en la parte ofensiva de Brasil, pero ¿cómo jugarle a una selección que en cuanto a creatividad le cuesta un montón abrir bloques defensivos? Sebastián ya ha hecho el trabajo en las últimas horas de ver los últimos partidos de Brasil, sobre todo a partir de la llegada de Dorival Junior. Y creo que en las sensaciones que uno ha tenido con esa selección brasileña es que es una selección, digamos que un poco apática, pero más allá de esas sensaciones que genera a nivel emocional, que uno no termina de reconocer esa selección brasileña. Creo que es una selección que le cuesta bastante abrir bloques bajos, que por ahí no tiene esa fluidez a la hora de progresar y que, por ejemplo, ya lo mencionó Sebastián en el intro, no tiene esa creatividad eh, que al no estar Neymar no encuentra un suplente o una alternativa que le permita tener esa creatividad que le da Neymar, sobre todo porque creo que si algo le ha faltado a esta selección brasileña, aunque Rodrigo por los partidos que uno ve a veces lo intenta, creo que le falta ese líder a la hora, ese liderazgo futbolístico, pero ese liderazgo a la hora de generar juegos, de crear, de poder construir sociedades, porque muchas veces es un equipo que digamos que suele estar muy anclado a ciertas ubicaciones y le falta por ahí tener esos momentos de poder combinar y de poder juntarse, que es lo que representa en sí el fútbol brasileño. Entonces creo que eh, en cuanto al plan de juego, creería que y en cuanto y con respecto a las falencias que puede llegar a tener Brasil en cuanto a la salida, en cuanto a la progresión, creo que el plan de juego se puede adecuar bastante bien a la virtud, a una de las virtudes que ha tenido la selección Colombia, que es presionar. Ya Sebastián me lo comentaba y él ahorita extenderá un poco más en ese sentido. Ellos manejan un doble pivote que suele ser muy lineal, muy a la misma altura con los dos laterales a esa misma altura de ese doble pivote o ese doble medio centro.
Y cuando los equipos tienen ese doble pivote, digamos que un poco posicional, compartiendo una misma altura, suele ser muy fácil presionar. Es una cosa que, por ejemplo, mencionaba mucho Barsky cuando hacía esos buenos análisis que hacía Barsky, y yo concordaba mucho con eso, que los doble pivotes, cuando no tienen movilidad de pronto y son muy posicionales, son muy fáciles de presionar, y más para una selección Colombia, que si algo ha demostrado es que tiene mucha capacidad y tiene mucho orden para poder hacerse denso por dentro, para tratar de prohibir o de cortar líneas de pase por dentro, y más bien digamos que orientar las salidas de los rivales hacia los costados, para a partir de ahí ir a presionar, ya sea hacia la izquierda, ya sea hacia la derecha, sobre todo por lo general es hacia el sector de Luis Díaz. Pero creo que en ese sentido Colombia puede llegar a jugar con esa falencia que tiene la selección brasileña con el balón, sobre todo a la hora de esa estructura de salida de balón, y por ahí adaptarse un poco a las transiciones ofensivas, a los contragolpes, que es algo que la selección Colombia ha demostrado que puede llegar a sacar bastante rédito. Ahora, la pregunta acá es con qué esquema utilizar o qué esquema utilizar, qué sistema utilizar para poder hacer ese tipo de presión, porque hay una realidad. Esta selección de Brasil no tiene una salida limpia de balón, porque digamos, ese doble 5 que digamos que yo digo que es lineal, es muy ofensivo, o sea, no es un medio, no es un doble 5 que sea posicional en la parte defensiva o que pueda abarcar mucho campo para hacer coberturas. De hecho, si se ponen a ver el partido contra Uruguay y el partido contra Perú, que golea a Brasil 4-0, es un doble 5 que tenía inclusive muchas licencias de llegar a la parte vértice del área grande del rival. Entonces se desprotegían muchas veces la espalda de ese doble 5, no había quien hiciera coberturas. Lo que pasa es que pues Perú no aprovechó ese tipo de espacios del rival. Pero sí hay algo que tiene esta Brasil muy peligrosa, que quizás en cuanto a la selección brasileña como tal no ha logrado trasladar ese tipo de jugadores lo que hacen en sus clubes a la selección como tal, pero que no deja de ser siempre un aviso, una alerta por el tipo de jugador y las características, es la capacidad de aprovechamiento de espacios. Nosotros tenemos laterales que en el 4-3-1-2 que maneja Lorenzo, digamos que es el sistema base de esa selección Colombia, eh, se podría decir que se expone un poco los laterales porque tienen un papel ofensivo. Son los encargados de la profundidad desde sus bandas y de cargar muchas ocasiones, por ejemplo, sobre todo en el sector izquierdo, de hacer esas sociedades tanto de superioridad numérica como superioridad posicional, que es sumar a Luis Díaz, sumar a Mojica y sumar a James Rodríguez en ese tridente ofensivo de las sociedades que se puedan generar desde el sector izquierdo al sector, a la parte central de la parte de ataque de la selección. Pero si hay una realidad y es que en ese 4-3-1-2 los interiores tienen un papel ofensivo muy grande y adicional a eso el pívot defensivo tiene que abarcar mucho campo, en el sentido de que tiene que estar pendiente de la espalda de los laterales, laterales que inclusive si ustedes ven el sector derecho de la selección es el sector donde mayor volumen de ataque tiene por la capacidad de llegada que tiene Daniel Muñoz. El otro sector lo hacen más por la capacidad numérica, el otro por una capacidad posicional. Pero hay dos jugadores que son supremamente violentos y que masacran a los rivales en cuanto ven o ven los espacios. Vinicius Junior, Rodrigo y obviamente Rafinha, que está siendo uno de los mejores jugadores de Europa. Y que adicionalmente en ese tipo de transiciones Rafinha se está volviendo casi que el que lidera en el Barcelona ese tipo de transiciones junto a Lamine Yamal. Lo hace tanto en el sector izquierdo como en sectores internos, porque recuerden que en el Barcelona tienen un lateral que sube más que el otro. Koundé es un lateral mucho más reservado, Valde juega prácticamente de un carrilero. Entonces, la pregunta aquí es qué sistema utilizar, si continuar con el 4-3-1-2 que maneja Lorenzo como sistema base o darle un poco más de ayuda en esa mitad de la cancha a Lerma con un Ríos más retrocediendo, no matar tanto inclusive a John Arias en esas transiciones de ataque a defensa y hacer un 4-2-3-1 que de pronto pueda
digámoslo que solventar un poco más esos errores defensivos que se puedan presentar en un partido como este. No sé cómo lo ve. Sí, de pronto a la hora de cambiar el sistema podría, digamos que facilitar eh, sobre todo el trabajo de Jefferson Lerma para cubrir los costados, sobre todo en que en algunos momentos, en algunas posibilidades y situaciones en las que Brasil tenga la posibilidad de transitar a nivel ofensivo, porque, a ver, si bien digamos que la selección Colombia frente a la selección brasileña en la Copa América le hizo un partido bastante competitivo y creo que al final termina siendo un partido donde Colombia termina controlando a la selección brasileña. Eh, digamos que era otro momento en donde por ahí Rafinha no estaba en este momento. De pronto Vinicius sí estaba en un mejor momento, pero por ejemplo Rafinha ya en un nivel un poco más alto representa otra, digamos que otra alternativa. Obviamente Rodrigo, y creo que a pesar de que no va a estar en este partido, Brasil ya por fin entiendo que ya encontró un 9 que va a ser Igor Jesús, aunque no va a estar en este partido. Pero creo que a nivel general, creo que por ahí Brasil ya ha encontrado un poco más de nombres que con respecto a lo que fue ese partido de Copa América. Y obviamente, eh, creo que la otra cosa que de pronto puede llegar a aprovechar la selección de Colombia es que a la hora de presionar la salida de balón de la selección brasileña a veces tiende un poco a lanzar en largo y en los duelos la selección Colombia compite a nivel físico, la selección Colombia, que es algo que no que se dice poco, pero la selección de Néstor Lorenzo es una selección física, que tiene capacidad física porque tiene nombres que aportan en ese registro. Entonces creo que al tratar de orientar un poco, de conducir a la selección brasileña a jugar en los duelos, puede llegar a ganar. Ojo, que creo que los duelos más importantes van a estar en la banda, sobre todo en esos duelos entre Rafinha, Mojica y Vinicius Muñoz, que por ejemplo el partido de Muñoz en esa Copa América frente a Vinicius le costó sobre todo el primer tiempo, estuvo muy sobre revolucionado y esto obviamente le llevó a tener alguna maldad y alguna falta peligrosa cerca del área. Entonces creo que obviamente va a estar en Colombia tratar de llevar a Brasil en esos duelos físicos que creo que puede llegar a sobrevivir en un partido como esos, pero obviamente tendrá que tener cuidado y sobre todo tener mucho cautela y tratar de cuidar y, y de poder hacer las ayudas a nivel defensivo sobre los costados, que creo que ahí puede llegar a estar el partido. Sí, hay una alineación que, digamos que se ha filtrado entre comillas, porque pues sabemos cuál es el once base que tiene Néstor Lorenzo, pero en ese once que se ha filtrado por parte del VAR, de Caracol Radio, y que a mí, a ver, de principio a mí me sorprendió porque ni siquiera habían empezado a entrenar y ya había un once filtrado de un once posible ante la selección de Brasil. Pero habían dos nombres y que además se ha replicado mucho también ese once titular. Hay dos nombres que serían novedad dentro de ese once titular. El primero sería la sustitución de Mojica por Borja en el lateral izquierdo y el otro sería en la parte ofensiva en la posición de 9 de, creería yo que sería John Durán el jugador que tendría que, o que es titular, digámoslo, en esa selección Colombia, aunque realmente en la posición no hay titular, hoy por hoy no hay titular como tal. Pero por sensaciones uno pensaría que John Durán estaría en esa posición de titular, pero se incluye a Santos Borré. Eso creo yo que implicaría que, o sería más como una señal de lo que va a buscar Néstor Lorenzo y es ir a presionar en terreno rival. Porque sabemos que el mejor jugador o el mejor delantero que sabe hacer ese tipo de trabajos y de funcionamientos, de roles en el trabajo de presión es Santos Borré. Sabe orientar muy bien la posesión del equipo rival y que además, como ya he mencionado, esta selección de Brasil no es muy dúctil en esa salida de balón desde el fondo, desde los centrales. La pregunta es ¿por qué Borja? O sea, ¿por qué sustituir a un jugador que
viene de una excelente Copa América, teniendo un muy buen rendimiento y que además en el Mallorca también ha tenido muy buenas actuaciones individuales en la Liga Española. ¿Por qué Borja y por qué no Mojica? La verdad yo no le hallo, digamos que de pronto, a ver, es que no, la verdad no le encuentro de pronto una razón, porque si algo también ha demostrado Mojica es ser muy fuerte, o por lo menos en estos Ajá. últimos tiempos ha mostrado ser bastante fuerte en ese duelo defensivo. Partió contra Uruguay en la Copa América lo demostró, y a partir de ahí creo que a nivel defensivo ha respondido bien, que es la No, y razón por la que no incluso, creería, incluso en la digamos, selección, en la Liga Española. Recuerden el partido del Mallorca Real Madrid, que se hizo un partidazo a nivel defensivo. O sea, ha mejorado mucho, que inclusive, si usted se pone a ver, cuando él pierde la posición, es muy bueno recuperándolo por la velocidad que tiene, por la explosividad. entonces, digamos que esa podría haber sido la razón, pero la realidad es que Mojica hoy por hoy es un fijo a nivel en el 11 titular, creo que es un fijo porque se lo ha ganado y porque ha mostrado una mejoría tanto a nivel ofensivo, tanto con balón como a nivel defensivo y sin balón. Creo que, y es algo que me parece importante mencionarlo en la previa, no tanto en la previa del partido, sino en la previa de la doble fecha y sobre todo con miras a lo que va a ser este año. Creo que la importancia de esta doble fecha FIFA para la selección Colombia no va a estar en cuanto a los puntos, lo tocamos con Sebastián Enoff, no va a ser, obviamente va a ser importante poder llegar a sumar la mayor cantidad de puntos, sobre todo para por fin llegar poder cerrar y sellar la clasificación nuevamente a un mundial, sino que va a ser recuperar sensaciones. Creo que ahí va a estar el objetivo. Nosotros nos hemos cansado de decirlo. Creo que de cara, el objetivo de cara a este año va a ser buscar alternativas, recuperar sensaciones, empezar a mirar dónde puede uno mejorar en cuanto a la elección de jugadores, tratar de nuevamente revitalizar a la selección Colombia, revitalizar al equipo y que un equipo no se vuelva tan dependiente como lo llegó a hacer el año pasado de la pelota quieta de James. Creo que ese va a ser el objetivo y si bien digamos que contra Brasil es difícil, es un rival exigente, sobre todo porque es de visita, va a ser bastante difícil poder recuperar las sensaciones que uno quisiera si el rival fuera, por ejemplo, uno de menor valía, como una Bolivia, con todo el respeto, como una Perú en esos momentos, pero creo que va a ser una buena oportunidad para que por lo menos la selección Colombia trate de retomar sensaciones, trate de volver a dejar sensaciones positivas, porque se terminó cerrando, sobre todo después de la Copa América, después del final de la Copa América, la realidad es que la selección Colombia dejó sensaciones un poco encontradas, no terminaba de fluir como en el campo como sí podía llegar a fluir en ese primer semestre del año 2024 y en esa Copa América. Entonces creo que este es un año para recuperar sensaciones, para encontrar soluciones, para empezar a mejorar en cuanto a ciertos registros y creo que en Brasil es un rival exigente, un contexto exigente, un partido bastante exigente, sobre todo por el momento en el que estamos en las eliminatorias, pero creo que va a ser una buena oportunidad teniendo en cuenta las virtudes nuestras y las falencias del equipo rival. Sí, la verdad es que los puntos tienen que venir acompañados de buen juego. Esa es la realidad, esa es la importancia. Porque en cuanto a puntaje estamos muy bien dentro de la tabla de posiciones. Eh, pues los seis clasificados realmente frente al jugador que esté al equipo que esté en repechaje, pues le suma una diferencia bastante considerable. Ahora, me adhiero a que la importancia está en acompañar los resultados con el juego, pero además de eso, en que los jugadores que están convocados para ser los nueves de esa selección Colombia validen su convocatoria, o sea, validen su llamado, porque es una posición en la que se necesita sí o sí empezar a buscar un jugador que se haga con ese tipo de posición. ¿Por qué? Si ustedes se ponen a mirar las secuencias o las sociedades que tiene la selección Colombia cuando tiene posesión, normalmente carecen de finalizaciones porque no tenemos una presencia fuerte en el área rival. Es un equipo que le cuesta terminar ese tipo de jugadas, ese tipo de posesiones, ese tipo de sociedades.
el James John Arias, el James Luis Díaz, el Luis Díaz Mojica, ¿no? En ese sector izquierdo, en el sector derecho cuando se proyecta Muñoz, es decir, se necesita sí o sí, inclusive en muchas ocasiones se recurre mucho al centro porque no hay un delantero que realmente esté revalidando o esté confirmando que su convocatoria a la selección Colombia es por unas condiciones que necesita sí o sí la selección como tal, y es el registro de gol, la finalización de las jugadas, de esas gestiones, de esas gestaciones de jugadas ofensivas que hace la selección en las sociedades que tiene en la mitad de la cancha y en el sector ofensivo, necesitan revalidarse sí o sí en la posición de 9. Pero bueno, gente, hasta aquí la previa de lo que será ese partido de selección brasileña versus la selección colombiana, donde obviamente ya he expuesto obviamente lo que las falencias y las virtudes de cada equipo, lo que mejor se puede esperar es que vengan acompañados de un mejor juego y unas mejores sensaciones que se tuvieron tanto en la Copa América como en la primera parte de eliminatorias. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram, Facebook, TikTok, nuestra cuenta de X como arroba a un toque raya al piso co y acá en nuestro canal de YouTube como a un toque. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.